discutir marihuana es apasionante, intenso. Y la gente dice, ¿y para qué? ¿Qué vamos a lograr si legalizamos la marihuana, si regulamos? Nada más que antes de llegar a eso, que ahí ya lo platicaremos, primero hay que decir, ¿para qué prohibir? Es decir, lo que existe es lo primero que debe justificarse. ¿Y para qué nos ha servido la prohibición? Hay quien dice, a mí me parece una distopía un mundo sin drogas, ¿no? Porque la humanidad nació con las drogas y la humanidad terminará con las drogas y un montón de drogas legales que se venden, y es una tremenda hipocresía negarlo. ¿Qué es una droga? Toda sustancia que estimula nuestro sistema nervioso, sea que lo excite, sea que lo deprime. De esas hay muchísimas, muchas son legales, pocas son ilegales. Si ustedes preguntan si hubo un panel médico para determinarlo en la ONU, cuáles iban a prohibir y perseguir, no hubo tal. Muchas son prejuiciosos o muchas son caprichosas estas prohibiciones. Pero bueno, yo me pregunto si conocemos políticas públicas tan desastrosas como la prohibición, las que ha generado la prohibición. No hemos dejado de tener más producción, más distribución y más consumo de drogas. Y lo podemos ver en la encuesta nacional de adicciones. El 2008 había dicho la ONU que iban a erradicar todos los cultivos ilegales de amapola, de coca y de marihuana. Y llegó el 2008 y había más de esos cultivos que cuando se propusieron quitarlos. Y entonces, si no conseguimos los objetivos, ¿por qué los mantenemos? Incluso las consecuencias no deseadas, una espiral de violencia impresionante. En 2007, el primer año después de que se estalló la guerra contra las drogas, más bien ya llevaba la guerra contra las drogas, pero digamos que se escaló, lo que se llama la guerra de Calderón. Había menos de 9,000 muertos, asesinatos dolosos por 100,000 habitantes. Este año, 2017, fue todavía peor que el peor año de Calderón en 2011 y casi tenemos 30,000 muertos. Es decir, se triplicó y copeteado para que esté muy acorde con el sexenio que vivimos, ¿no? Porque hubo continuidad, lo único que hicieron fue simplemente quererlo pasar de las primeras planas a las planas interiores. Entonces, ¿para qué nos sirve? Ahora tenemos un Estado más débil, tenemos policías cooptadas, tenemos obviamente la infiltración del narco en la política. No, yo reto a cualquier prohibicionista que me diga un solo beneficio general. No hablo de beneficios particulares, porque sí hay quien se ha beneficiado particularmente y son los delincuentes. Por sus tremendos recursos pueden armar ejércitos privados, pueden corromper al Estado, pueden infiltrarlo, pueden hacerse cargo incluso hasta de territorios y obviamente cobrar derecho de piso, extorsionar, secuestrar, etcétera, dedicarse a la trata de personas y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque pueden, porque están en el negocio más rentable del mundo, por lo menos el negocio ilegal más rentable del mundo. ¿Para qué nos ha servido entonces? Además, la guerra es dañina para los derechos humanos. En todas las resoluciones sobre México escuchamos tres cosas inevitablemente: tortura generalizada, desaparición forzosa y ejecución extrajudicial. Esa es nuestra realidad, ¿no? Y además de todo, pues tenemos cifras propias de una guerra civil, 200,000 muertos en estos años que han estado. Tenemos más desaparecidos que todos los que hubo en la dictadura argentina, 30,000 sobre 22,000 que hubo, que por cierto, Menéndez acaba de fallecer y creo que no pagó todos sus crímenes en Argentina. Pero bueno, más desaparecidos. Se habla de desplazados internos por la violencia, de más de 1,5 millones en solo el sexenio pasado, y nuestras cárceles llenas, y muchas de ellos de mujeres, que luego son mujeres abandonadas, que simplemente eran mulas, y como pasa en Estados Unidos, que tienen la quinta parte de la población mundial encarcelada, digamos, de los que están en prisión, en Estados Unidos por la guerra contra las drogas, también en México los que están son los más pobres. En Estados Unidos están los afroamericanos y los latinos, sobre todo aquí también están los más pobres. Esto también ha habido un castigo clasista sobre la guerra contra las drogas. Y entonces, ¿por qué la mantenemos? Sí hay algunos intereses económicos, pero básicamente son prejuicios morales, porque hablarle a las buenas conciencias genera votos, llena las urnas de alguna manera, y apuestan a eso, a pesar de que el país se nos vaya entre las patas, o que se vayan miles de vidas en esto. Hace poco hablábamos del bono demográfico, los jóvenes que se iban a integrar al aparato productivo y que nos iban a traer el tan
anhelado crecimiento económico. Pues no, no hemos tenido ese crecimiento económico. ¿Dónde están nuestros jóvenes? Muchos están muertos, desaparecidos o perseguidos por esta estupidez que se llama guerra contra las drogas, que estoy seguro que Borges estaría de acuerdo en que entrara la guerra contra las drogas como un capítulo especial de la historia universal de la infamia. Porque la guerra contra las drogas está destinada a fracasar porque es una guerra contra la condición humana. Insisto, nadie, absolutamente nadie vive sin drogas. Incluso las monjas que hacen su rompope tienen esto. Nuestro organismo genera drogas, como las endorfinas. Hablaban aquí, cuando estaba uno enamorado también genera, por supuesto, sustancia y nos hace hacer cosas que quizás no haríamos si estuviéramos en nuestros cabales, sus 5 sentidos, porque efectivamente eso hace el amor también, ¿no? Yo entiendo que los padres de familia no quieran que sus hijos consuman drogas, por supuesto, ¿no? Y puedan persuadir a sus hijos. Pero si sus hijos no les hacen caso, ¿y quién no llega a desobedecer a sus padres? Yo me declaro culpable, ¿no? Yo estoy seguro que nadie quiere que sus hijos acaben muertos, metidos en la violencia, desaparecidos, presos o extorsionados. Y las drogas sí, ninguna es inocua y todas tienen un riesgo, un peligro, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas y mucho más riesgosas. Un dato escalofriante: por primera vez en décadas bajó la esperanza de vida de varones mexicanos en el INEGI, en el censo. Y eso se debe a la violencia, porque más peligroso que cualquier sustancia bioquímica es el plomo en forma de bala, que eso es lo que estamos padeciendo. Pero bueno, si se regularan la marihuana, 4 riesgos dejarían de correr nuestros jóvenes, y eso hay que explicarle a los padres de familia. Primero, no tendrían contacto con una delincuencia que puede ser brutal, muy violenta. Segundo, no tendrían riesgo de ser extorsionados o acabar en prisión. Tercero, no tendrían riesgo de consumir sustancias más tóxicas. En el caso de la marihuana, los pesticidas. En el caso de la cocaína, ¿qué les digo? Lo que le ponen para adulterarla. Y cuarto, no tendría contacto con drogas más duras. Es absolutamente falso que la marihuana lleve a consumir drogas más duras. No hay nada en la sustancia bioquímica no tiene ninguna forma, digamos, ninguna relación con otra droga como existe entre la cocaína y el alcohol, porque hace que baje los efectos del alcoholismo, de la borrachera, digamos. No, pero sí comparten el mismo mercado negro. Y entonces quien va con marihuana, pues va con el dealer, y el dealer no solo vende cannabis, vende otras cosas en el menú y obviamente trata pues de hacer su negocio. Entonces, esas 4 cosas bajaría el riesgo. Eso es reducir daños en una política pública. Pero además, ¿por qué creo que esto es inevitable y ya necesario? Primero, por lo que ya dijimos, fracasó la prohibición. Esto no sirve, y si hacemos lo mismo no vamos a tener distintos resultados. Segundo, porque es un derecho. Ya la Suprema Corte, la primera sala, determinó que es un derecho de los adultos poder consumir marihuana y tener una forma lícita para adquirirla. Lo que pasa es que es solamente válido el amparo para 4 personas, pero ahí está el criterio, y lo que debiera hacer el poder legislativo es garantizar que todos los mexicanos pudieran ejercer plenamente sus derechos, y también, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a ser como se quiere ser, de acuerdo a mis gustos, mis deseos, mis intereses, etcétera. Ese es el punto, porque además, como dice Escotado, dentro de mi piel mando yo. La prohibición tiene un origen puritano. Está proscribiendo el placer, y yo quiero reivindicar el placer siempre y cuando no se afecte a terceros. Mientras sea mi sistema nervioso, pues mi gusto siempre. Claro, habrá que ver cómo tengo la información para reducir los daños, para atenderme en caso de que tenga un problema. Las Naciones Unidas dicen que solo el 10% de los usuarios de todas las drogas son problemáticos. El otro 90%, pues ahí está. Lo que pasa es que no llevan un letrero en la calle diciendo soy consumidor. Luego nos damos cuenta que llegan a ser presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Recordemos que Bill Clinton dijo fumé pero no aspiré. George Bush dijo lo más suave que me metí fue marihuana, pero luego vino el Espíritu Santo y me redimió. Esos son los peores. Obama dijo pues miren, sí, yo lo hacía para estudiar, para relajarme, etcétera, pero le diría a mis hijas que no es buena idea que la consuman, pero no sería peor si consumieran alcohol o tabaco, ¿no? Eso es más o menos. Bueno, y luego nos encontramos que es Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos. Si alguien me dice que no ganó las medallas que ganó gracias a la marihuana, tiene razón, pero la marihuana no impidió que lo hiciera. Ni Steve Jobs fundó Apple gracias a las drogas que consumió, pero las drogas no impidieron que lo hiciera.
ni Carl Sagan, etcétera. No, hay que poner las cosas en las proporciones y pensemos y valoremos a las gentes por lo que hacen y no por lo que consumen. Y tercero, pues por nuestra realidad. O sea, no todo mundo está cargando estos prejuicios ya. Estados Unidos nos impuso la prohibición de la marihuana. En 1940 habíamos despenalizado todas las drogas. Nos dijeron que si no echábamos para atrás esa legislación, pues nos dejaban de vender medicinas, y así por las buenas echamos para atrás esa a finales del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pues bueno, nos dejaron colgados de la brocha puritana. Ahora, Estados Unidos ya son 30 estados aproximadamente que tienen la marihuana medicinal, un poco más la marihuana industrial, y 10 entidades ya la marihuana para todo uso o recreativa, entre ellas California. Bueno, California está calculando que va a tener 7,000 millones de dólares en 2020. Bueno, dijeron que ya esto, lo último es que es conservador, ya hablan hasta de 12,000 millones que pudieran ser. Hay 250,000 empleos formales y permanentes por la marihuana, ¿no? Y impuestos, ¿qué les digo? ¿No? Han sido un gran éxito para construir escuelas, hospitales, etcétera. Eso es lo que hay. Solamente en Nevada en los primeros 6 meses de su regulación, 30 millones de dólares en impuestos, que van a ir subiendo porque están pasando del padrón médico al padrón, digamos, lúdico o personal que paga más impuestos. Además Canadá ya será también un país, así como Uruguay, que regule la marihuana para todo uso a partir del 1 de julio. Y nosotros, allá generan una industria, generan empleos, tienen impuestos, se ahorran el gasto que usan para perseguir a la gente, no tienen llenas, ya están viendo cómo ya no llenan las cárceles de gente pobre en esto, para no tener esta crisis humanitaria, y nosotros seguimos en la guerra. Nosotros seguimos gastando en armar, estamos militarizando el país con la Ley de Seguridad Interior y otras cosas por esta guerra que no se puede ganar, que es fallida. No sé qué más tiene que pasar para darnos cuenta de que esto no está funcionando. Y mientras en el condado Pueblo de Colorado están becando cada año 600 estudiantes de educación superior para que vayan y se preparen, me parece que es una política más inteligente de prevención. Aquí en México, hasta en la Universidad Nacional, hay una violencia terrible e inadmisible. Y la solución no es militarizar la ciudad universitaria, ni la solución es meter policía armada a la ciudad universitaria. Ese espacio es libre para la sociedad, y poner retenes ahí me parece escalofriante. La solución es cambiar de política y dejar de perseguir a los jóvenes. ¿Dónde consumen los universitarios drogas? En todo el mundo. Lo que hay que hacer es informarles, y lo que hay que hacer, porque miren, la correcta prevención no es que alguien diga no consumo porque no puedo, porque siempre va a poder. La correcta prevención es que alguien diga no consumo porque no quiero, y si quiero lo voy a hacer de manera responsable, porque sé qué es lo que me estoy metiendo, sé cuáles son qué me puede pasar, y sé cómo reducir los daños. Y en eso tenemos que trabajar, en prevenir, en reducir los daños, en atender a los usuarios problemáticos, a ese 10% que lo necesita, y por supuesto hablar de la regulación. Y la marihuana efectivamente no es el fin del camino, pero puede ser un paso indispensable para arreglar este problema. ¿Se va a arreglar mágicamente el problema de la inseguridad y de la violencia? No, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Habrá que hacer muchas cosas, hacer otras policías, pero lo que sí es, acabemos ya con este absurdo, con esta sinrazón que se llama guerra contra las drogas, que ha sido terrible no solo para México, sino para la humanidad.